Bueno, buenos días. Mi nombre es Paula Martínez Silva. Yo soy bióloga de la Universidad Nacional. Actualmente trabajo como docente en la Corporación Universitaria del Huila-Corhuila. Y les voy a hablar de un trabajo que venimos realizando desde el 2017, que es para caracterizar la contaminación de microplásticos en el río Magdalena en su paso por la ciudad de Neiva. Entonces, el contenido de la presentación incluye qué son los microplásticos, algunos efectos toxicológicos de los microplásticos, todo el tema de transporte y destino de los microplásticos y finalmente les voy a contar qué se hizo en el año 2017 y 2018 con una tesis de grado que se trabajó en este aspecto en la Corhuila y les voy a contar qué sigue con respecto a este tema, por lo menos en Corhuila. Entonces, los microplásticos pues son plásticos muy pequeños, estamos hablando de plásticos que tienen un tamaño entre 5 milímetros y 1 micra. Pueden tener dos tipos de orígenes, pueden ser microplásticos primarios, que son los que se fabrican de ese tamaño, por ejemplo, las microesferas que se utilizan en las cremas de dientes, en los jabones en polvo, en las cremas exfoliantes, o pueden ser microplásticos secundarios, que quiere decir que provienen de la degradación de plásticos más grandes, como son las bolsas, las botellas plásticas, la ropa, los costales para la comida, etcétera, etcétera. Hay microplásticos de muchos tipos de material, es decir, hay muchos tipos de plástico, hay PET, hay PVC, hay poliestireno, hay polietileno, hay poliuretano, hay nylon, etcétera, etcétera. Entonces, la composición del plástico y su tamaño nos va a dar una muy buena indicación de dónde provienen o pues de cuál es su origen. Una vez que los microplásticos llegan al medio ambiente, ellos comienzan a sufrir, digamos, procesos de erosión y de rompimiento y se van generando como unas especies de poros en los microplásticos, lo que permite que ellos acumulen otros contaminantes como pueden ser los plaguicidas o los metales pesados o las drogas lícitas e ilícitas, que los hacen aún más contaminantes de lo que ya son sin acumular estas sustancias. Como son tan pequeñitos, una vez que se encuentran en el medio ambiente son fácilmente consumidos por especies de animales y ellos pueden ir acumulándose con el tiempo en el cuerpo de los animales y generan una serie de problemas en los animales que finalmente pues a quienes se van a generar estos problemas o se van a transmitir pues es a los humanos, porque nosotros consumimos esta fauna y pues literalmente nos estamos intoxicando. Entre más pequeños sean, por supuesto, más probable es que la fauna los consuma. Los microplásticos se transportan muy fácilmente porque como son tan pequeños se pueden transportar muy fácilmente por el aire o por el agua y actualmente se encuentran en todos los ecosistemas del planeta. Los vamos a encontrar muchísimo en aguas residuales, los vamos a encontrar por supuesto en la ropa, en el viento, en las embarcaciones, en todas las cosas relacionadas con la pesca. Las llantas de los vehículos contienen plástico y se van desprendiendo estos microplásticos a medida que el vehículo rueda y se va desgastando. Y en productos de uso diario, como mencioné hace poco, en detergentes, en cremas exfoliantes, en cremas de dientes, en la ropa que usamos día a día, etc. Actualmente la mayoría de los microplásticos se encuentran en los ecosistemas terrestres, pero ya son muy abundantes en los ecosistemas acuáticos y cada vez pues generan mayor preocupación. Aquí hay una gráfica que muestra un poco de dónde provienen los microplásticos que llegan a los ecosistemas. Entonces está los residuos de uso doméstico, los residuos que provienen de la industria, los residuos de las plantas de tratamiento de agua residual, toda la industria pesquera, las llantas de los vehículos, muchos productos cosméticos, el lavado de la ropa y por supuesto todos los plásticos de un solo uso como las botellas, las bolsas plásticas y todas estas cosas que utilizamos para contener comida o cosas por el estilo.
Esta gráfica que tomé de uno de los artículos que utilicé para hacer esta presentación me parece muy interesante porque muestra el aporte de diferentes, digamos, industrias de microplásticos a los ecosistemas. Fíjense que las ruedas de los vehículos aportan el 28% de los microplásticos totales, el polvo de las ciudades el 24%, los productos de cuidado personal el 2% y los textiles sintéticos, es decir, la ropa principalmente, aporta el 35%, que es un porcentaje elevadísimo. Esta gráfica muestra el aporte per cápita en algunos países de microplásticos al agua y también me pareció sumamente interesante porque aquí se puede ver que Norteamérica, por ejemplo, es el país que más aportes de microplásticos per cápita hacia el agua. Estamos hablando de que en promedio una persona en Norteamérica aporta aproximadamente 800 partículas microplásticas al año a los ecosistemas acuáticos. Se han hecho varios estudios en fauna y flora sobre la ecotoxicidad o la presencia de microplásticos, siendo los peces y los crustáceos los dos grupos en los que más se ha trabajado. Aquí se ve que en los crustáceos hay un 31% de los estudios actuales y los peces conforman un 18%. A pesar de que ya hay muchas publicaciones, realmente el estado de desconocimiento sobre este tema sigue siendo enorme. Es decir, que básicamente cualquier estudio que se haga y que aporte información pues va a ser absolutamente bien recibido e indispensable, especialmente en países como el nuestro, en el cual pues la investigación sigue siendo relativamente pobre en algunas regiones. Los microplásticos generan diferentes problemas ecotoxicológicos, dentro de los cuales puse algunos ejemplos, hay muchos más. Por ejemplo, las microalgas que son expuestas a microplásticos reducen su actividad fotosintética y es bien sabido que las microalgas producen mucho más oxígeno en el agua que los árboles en la tierra. Los crustáceos que consumen microplásticos reducen su tasa reproductiva. En los peces ocurre toxicidad a nivel intestinal, envenenamiento y además les quita el hambre, entonces ellos dejan de comer y pues se mueren literalmente por hambre. Muchos animales pequeños que son filtradores lo que hacen es que empiezan a acumular plástico en sus tejidos y pues empiezan a generar problemas de toxicidad. En algunos peces pueden haber mutaciones, es decir, que pueden ser carcinógenos. En algunos peces se ha visto que se afecta el metabolismo de los lípidos. En comunidades que se alimentan de hojarasca se disminuye la tasa de descomposición de la hojarasca, es decir, estas comunidades dejan de ser tan eficientes en la realización de sus trabajos ecológicos. En humanos puede generar cáncer, puede afectar el sistema respiratorio, el sistema hepático, los riñones. En fin, los ejemplos son bastante diversos y bastante preocupantes. Los microplásticos tradicionalmente se clasifican de acuerdo con su forma, con su color y con su tamaño. En cuanto a la forma, vamos a encontrar tres cosas: las microfibras, que son principalmente las que se utilizan para hacer textiles; las microesferas, que son las que se utilizan para los exfoliantes, para las cremas de dientes, para los jabones en polvo; y los fragmentos, que son los que provienen de la degradación de plásticos más grandes. Entonces, hacia el año 2017 tuve la fortuna de encontrarme con una estudiante a quien este tema le causaba mucha curiosidad y decidimos averiguar cuál era el aporte de microplásticos que generaba Neiva al río Magdalena, o por lo menos tratar de entender cuál era la situación con respecto a los microplásticos en el río Magdalena a la altura de la ciudad de Neiva. ¿Por qué nos preguntamos esto? Bueno, hay varias razones, pero digamos que la principal es que Neiva no cuenta con una planta de tratamiento de agua residual, es decir, que las aguas residuales caen todas directamente al río Magdalena y ahí pues va a haber un gran aporte de microplásticos. Segundo, la industria del Huila pues es básicamente una industria piscícola, una industria ganadera y una industria agrícola, y las tres generan enormes aportes de plástico.
Por otra parte, pues Neiva es una ciudad que tiene un turismo grandísimo, sobre todo en época de San Pedro, y la cultura ciudadana desafortunadamente está muy atrasada. Entonces lo normal es que las personas compren agua en botellas y arrojen las botellas al río. Cuando este estudio se hizo, no existía ningún estudio sobre microplásticos en el río Magdalena, en esta zona particularmente. Había otros en la zona de la costa Caribe, pero no había ninguno para la parte alta del río Magdalena. Entonces decidimos escoger 3 puntos de muestreo en la ciudad de Neiva. Uno de ellos es justo a la entrada de la ciudad de Neiva, en el monumento de la Gaitana. El segundo punto es en la zona donde se hacen todos los pescadores, en el malecón. Y el tercer punto es la zona en donde desembocan todas las aguas residuales de la ciudad, o la mayoría de las aguas residuales de la ciudad. Entonces la metodología se dividió en 4 fases. Primero, pues la toma de muestras. Para ello colectamos muestras de agua y muestras de sedimento, es decir, cogimos arena de la playita del río Magdalena en estos 3 sitios. Segundo, el procesamiento de las muestras. Procesar microplásticos cuando vienen de muestras de agua o de sedimentos es muy fácil, porque lo único que hay que hacer es generar una solución hipersalina, centrifugar, los plásticos frotan porque son pues menos densos, y esto simplemente se filtra con ayuda de una bomba de vacío y ya. Una vez filtrados, se colocan en un microscopio, se observan, se cuentan, se miden, y con esto se obtiene un primer resultado, que es la tesis de pregrado de la estudiante que se animó a hacer esto conmigo. Y ya esos filtros, gracias al apoyo de, en ese entonces, el rector de Corhuila, pude viajar a Oklahoma, llevar los filtricos con los microplásticos, y allá se hizo un análisis con unos microscopios increíbles para saber qué tipo de microplástico era, es decir, de qué material, si era poliestireno, polietileno, poliuretano, etcétera, etcétera, y para hacer el tema de la medición de tamaños utilizando un microscopio de barrido electrónico. Entonces, con esta segunda parte se logró publicar un artículo científico en una categoría bastante emocionante. Aquí están las fotos de la parte de la recolección de microplásticos en el río, que eso es una canoa contracorriente a 2 nudos de velocidad. Es la parte divertida, digamos. Aquí están las fotos del laboratorio, aquí está todo el tema de la solución hipersalina, la mezcla, después se pasa por una centrífuga y finalmente se filtra en una bomba de vacío. Esta es la niña que se animó a hacer la tesis conmigo, la quise poner porque siempre me gusta darle los créditos a la gente que trabaja conmigo. Ella es Heidi Calderón, actualmente ingeniera ambiental. Y esta es una fotografía tomada en el laboratorio de Corhuila de una microfibra encontrada en las muestras. Entonces, en este primer resultado, separamos lo que encontramos en las muestras de agua y lo que encontramos en los sedimentos. En agua encontramos microesferas, fragmentos y microfibras. En sedimentos no encontramos microesferas, pero sí encontramos fragmentos y fibras. Fíjense que en sedimentos la cantidad de fibras es altísima para los 3 puntos, la cantidad de fragmentos es más alta que en el agua, lo cual no quiere decir que no haya muchas fibras en el agua y que no haya de los otros microplásticos. Contamos aproximadamente 1050 microplásticos en total en esas muestras. Ya esos filtricos, como les conté, se llevaron a la Universidad de Oklahoma, donde tuve la oportunidad de trabajar con este señor, que es un profesor increíble, con doctorado, con postdoctorado, mejor dicho, un señor con una preparación increíble, un químico, que me ayudó a hacer todo el tema de la identificación de polímeros en este microscopio, que es un microscopio espectroscopio Raman, que lo que hace es, con unos rayos láser, atraviesa los microplásticos, excitando las moléculas, le muestra a uno unas gráficas, uno compara esas gráficas con una biblioteca de gráficas para saber qué tipo de material es. Y después las muestras se colocan en este aparatejo, que es un microscopio de barrido electrónico, con la ayuda de esta chica, que es una colombiana que ya debió terminar su doctorado allá. Y ya con esas microfotografías se puede hacer la medición de tamaños. Entonces, el segundo resultado pues nos muestra esto. Esto ya es no solamente abundancia, sino abundancia dependiendo del tipo de polímero. Entonces encontramos caucho,
poliestireno, nylon, PET, polietileno tereftalato, polipropileno y polietileno. Esto fue lo que encontramos en sedimentos. Nuevamente fíjense que las fibras pues es abundantísimo y además llama la atención que el material más abundante siempre es el polipropileno, a excepción de los fragmentos en donde lo que más abunda por supuesto es el polietileno tereftalato, que es el plástico de un solo uso. En cuanto a las partículas de agua, pues la situación es bastante similar, sigue siendo el polipropileno lo más abundante en las microfibras, mientras que en los fragmentos sigue siendo el PET. Entonces, haciendo el análisis del tipo de material obtenido y de los tamaños que habíamos obtenido, pues llegamos a algunas conclusiones bien interesantes, y es que contrario a lo que pensábamos, el mayor aporte de microplásticos en la ciudad de Neiva no proviene ni de la industria pesquera, ni de la ganadería, ni de la agricultura, sino del lavado de ropa. Lo que más hay son microfibras de polipropileno que por su tamaño pudimos deducir que eran fibras de las que se utilizan para generar los textiles, la mayoría de las camisetas y pantalones y cosas de estas que vienen con polipropileno. Entonces, hay una serie de conclusiones, pero digamos que la que acabo de mencionar es la más importante. Y evidentemente, el señor que me ayudó en Oklahoma me decía, bueno, la primera solución es colocar una planta de tratamiento de agua potable en Neiva, que ojalá tenga un sistema de filtración de microplásticos, esperemos que eso se haga realidad algún día. Y evidentemente disminuir el consumo de plásticos, todos sabemos que ya hay una ley que habla de la disminución de la fabricación y el uso de insumos plásticos. Vamos a ver cómo nos va con esto. Y lo que sigue es, con un estudiante que tengo ahorita, un par de estudiantes, vamos a hacer el mismo trabajo, vamos a recolectar muestras en agua y en sedimento, en los mismos 3 puntos, a ver cómo ha cambiado la situación, teniendo en cuenta que Neiva aún no cuenta con una planta de tratamiento de agua residual. Y la idea es ver cuál es la diferencia entre época de lluvia y época seca y qué diferencias encontramos entre este estudio que vamos a hacer ahora en el 2023 y lo que encontramos en aquel entonces en los años 2017 y 2018. Eso es todo, muchísimas gracias.